Buenas tardes, mi nombre es José Ogando y acabo de terminar el curso de Data Mining en Diplomado Online, el cual me parece un excelente curso, del cual he aprendido mucho de la clusterización y de los métodos predictivos en él. Una vez ya visto todos los videos suministrados por el curso, me pareció interesante hacer una clusterización a la base de datos de las ventas netas en McDonald's Venezuela, debido a que un familiar trabaja ahí, que es la gerente general de recursos humanos de McDonald's Venezuela, y nos suministró una base de datos que consta con 4 variables que son mostrador, Automac, McCafé y centro de postres, que está evaluada a lo largo de los años 2019 y 2020 en meses. Una vista al ojo por ciento de esta base de datos, se ve que a lo largo del 2019 la que comanda es la variable mostrador, y a medida que pasa el tiempo, a mediados del 2020, la que comanda es Automac, debido a la pandemia mundial que estamos pasando, ya que los compradores se van a comprar mediante esta vía por métodos de seguridad. Ya una vez analizado la base de datos al ojo por ciento, lo que se quiere es, a través del método de componentes principales y de la clasificación jerárquica, es ver cuántos grupos se crean y el por qué se obtienen dichos grupos, para así obtener un mejor análisis de la base de datos. Además, a través del método de cabecinos más cercanos, se desea obtener una semejanza de la clasificación de las ventas netas de McDonald's Venezuela por las ya creadas de la clasificación jerárquica. Ahora vamos a proceder a explicarles los modelos que vamos a utilizar a lo largo del trabajo, para así tener una mayor comprensión del mismo. Vamos a comenzar con el análisis exploratorio de los datos, el cual es un conjunto de técnicas estadísticas que nos proporcionan métodos sistemáticos sencillos para preparar y organizar los datos, para hallar fallas en el diseño, cómo tratar los datos ausentes, hallar los datos atípicos y para determinar normalidad, correlación, colinealidad, covarianza, entre otras cosas. Ahora vamos con los componentes principales. Nosotros aplicamos los componentes principales con el fin de transformar el conjunto de variables en un nuevo conjunto de variables más pequeñas o componentes que contengan la mayor información. Ahora vamos a explicar clasificación jerárquica. Este método de clasificación consiste en segmentar un conjunto de datos en grupos que se construyen en base a la similaridad de los datos o individuos en ciertas variables. Nosotros aplicamos este método de clasificación para observar qué variable tiene mayor cantidad de ventas netas de acuerdo en el mes del año en que se encuentra. Ahora vamos a explicar el método predictivo cabecino más cercano. Este es un método de clasificación no paramétrica que se basa en la idea empírica de que a mayor cercanía que tengan los elementos entre sí, tienen una mayor probabilidad de que sean parecidos. Ahora procedemos a explicarle el análisis exploratorio de los datos. Cuando aplicamos el análisis exploratorio de los datos, se observa que entre ciertas variables hay una muy buena correlación entre ellas. Esto implica que a valores más altos de una variable le tocan valores más altos a la otra. Esto de igual manera sucede con los valores bajos. Las variables que presentan mayor correlación son Automac con McCafé con un 92% de correlación y mostrador con centro de postres con un 89% de correlación. Aunque las ventas de Automac sean mayores que las ventas de McCafé, estas presentan una muy buena similaridad entre ellas. Esto de igual manera pasa con mostrador y centro de postres. Las variables que presentan menor correlación son mostrador con McCafé y mostrador con Automac. Esto se debe a que su correlación dio muy cercana a cero. Se encontró un valor atípico en la base de datos, la cual fue un valor muy elevado en la columna de mostrador, que fue sustituida por el promedio de esa columna sin el valor atípico, para así tener una mejor comprensión de la base de datos. Ahora vamos a explicar el método de los componentes principales. Cuando aplicamos el método de los componentes principales, se busca transformar las variables en componentes que concentren la mayor cantidad de información de los datos, para así disminuir el volumen
de la data y para ver mejor cómo se relacionan entre sí. En el gráfico se puede observar cómo la columna de los autovalores se ordenan según la varianza asociada con cada variable. También se observa cómo el porcentaje de varianza asociada con cada componente se asocia con la cantidad de información que presenta dicho componente en la relación. Y por último, nos indica que la mayor cantidad de información se encuentran en los primeros componentes. Para graficar se usan los componentes 1 y 2, ya que ahí se encuentra el 94% de la información. Ahora viene la calidad de la representación de los datos. Para verificar qué tan buen representados están los datos, lo hacemos a través del método del coseno cuadrado. Para que un dato esté bien representado, tiene que estar por encima del 60% del coseno cuadrado. La calidad de la representación de los datos. Para ver cómo los individuos y las variables están bien representadas, lo hacemos mediante el cálculo del coseno cuadrado. Para que una variable o un individuo estén bien representados, tiene que estar por encima del 60%. Debido a que la mayoría de los datos están bien representados en los componentes 1 y 2, podemos subir el umbral a un 90% para los individuos y un 90% para las variables. De acuerdo a la superposición que se observa en el gráfico, podemos deducir que se crearon 3 grupos. Los 3 grupos formados fueron el grupo 1, que está conformado por las fechas que van desde enero hasta noviembre del 2019. Estas fechas están inversamente correlacionadas con las variables de centro de postres y mostrador. Y con respecto a las variables de Automac y McCafé, no se puede decir nada, ya que tienen correlación nula. El grupo 2 está formado por 2 fechas que son del diciembre del 2019 y enero del 2020. Estas fechas están fuertemente correlacionadas con la variable mostrador debido a que ella presentó la mayor cantidad de ventas netas en esas fechas anteriormente dichas, al igual que la variable centro de postre. Y de las otras variables que son Automac y McCafé no se deduce nada, ya que tienen correlación nula. Y el último grupo está representado por las fechas que van desde julio del 2020 hasta diciembre del 2020. Estas están fuertemente correlacionadas con las variables Automac y McCafé, debido a que ellas fueron las que comandaron las ventas netas para esas fechas. Y con respecto a las otras variables no se puede decir nada, ya que tienen correlación nula. Ahora vamos con el análisis de agrupamiento, que es la clasificación jerárquica. Para la clasificación jerárquica tomamos en cuenta los resultados de los componentes principales, resultando en 3 grupos, que son denominados como grupo 1, grupo 2 llamado mostrador y grupo 3 llamado Automac. Ejecutamos el modelo de clasificación jerárquica mediante el método HCLOS-R, que este nos arroja un dendrograma el cual vamos a cortar entre segmentos con la función cut3. Esta decisión se toma a través de la visualización de cómo se comporta y cómo está distribuido el dendrograma, para así tomar la mejor decisión de cómo segmentar nuestros datos. De acuerdo con el análisis horizontal y vertical, podemos deducir que la variable mostrador y centro de postre se comportan de la misma manera. Lo único así es que el mostrador presenta mayor cantidad de ventas netas que el centro de postre. Y así sucede lo mismo con las variables Automac y McCafé. Al final de aplicar el método de clasificación jerárquica, podemos concluir que la base de datos está dividida en 3 grupos, los cuales son grupo 1, el cual está conformado por las fechas de enero hasta noviembre del 2019, que están comandadas por la variable mostrador y Automac, porque presentan la mayor cantidad de ventas netas con respecto a las demás, siendo así mostrador la que tiene más, seguida por Automac. Más allá viene centro de postres y por último McCafé. Lo que caracteriza a este grupo es que no se le pudo asignar ningún nombre debido a que ninguna variable la domina de una manera clara. El grupo 2, la cual está conformada por las fechas que van de diciembre del 2019 y enero del 2020, que está claramente comandada por la variable mostrador, ya que presenta su mayor cantidad de ventas netas
y con una gran diferencia con respecto a las demás. Por ende, a este grupo se le denomina mostrador. Y por último, el grupo 3 se comporta de una manera muy similar al grupo 2 debido a que esta está comandada claramente por la variable AutoMac, ya que presenta la mayor cantidad de ventas netas y con una gran diferencia con respecto a las demás. Dicho esto, se le denomina al grupo 3 como AutoMac. Vamos a explicar la aplicación del método predictivo, que esta vez utilizamos el método de cada vecino más cercano. Para poder aplicar este método, le anexamos a la base de datos una columna denominada género, la cual contiene las etiquetas de malo, regular y bueno. Esto se hizo para saber en cuál mes de los años 2019 y 2020 se presentó la mayor cantidad de ventas netas. Esta se realizó tomando en cuenta el resultado final que dio el método de clasificación. Dividiremos el conjunto de datos en dos, agarrando el 80% de los datos para asignarlo al conjunto de entrenamiento para así poder aplicar el método predictivo. Y el otro 20% restante se le asignará al conjunto de prueba para ver qué tan asertivo fue este método. Una vez ya creado el conjunto de entrenamiento y prueba, se le va a aplicar al conjunto de entrenamiento el método de cada vecino más cercano, agarrando como variable objetivo a grupos y colocando 15 como intentos máximos para hallar el mejor cabecino, dando así como resultado 5 el mejor cabecino, ya que es el K más pequeño y con menor error. Ahora procedemos a evaluar el conjunto de prueba para ver qué tan asertivo es este método. Para eso vamos a construir la matriz de confusión. Esta nos da como resultado un 80% de precisión global y con un 20% de error global, ya que este método clasificó un mes regular como si fuese bueno. Siendo así, este método muy acertado para el conjunto de los datos. Concluimos. Como lo hemos demostrado a lo largo de este trabajo, a través de la clasificación jerárquica, pudimos segmentar la base de datos en 3 grupos. El primer grupo, que no está bien representado debido a que no se ve claramente qué variable fue la que comandó las ventas netas en dichas fechas. Por eso no se le asigna ningún nombre. El grupo 2, que está claramente comandado por la variable mostrador, que presentó la mayor cantidad de sus ventas netas en esos 2 meses, y por eso a este grupo se le denomina mostrador. Y el último grupo, que es muy parecido al grupo 2, ya que está comandada por una variable que es AutoMac con una diferencia clara con respecto a las otras, y por eso se le denomina a este grupo AutoMac. Los motivos por que se crearon estos grupos fue para tener un mejor análisis de la base de datos, de ver cuál es la variable que comanda mes a mes las ventas netas en McDonald's Venezuela durante los años 2019 y 2020. A partir de dichos grupos se crearon otros grupos para ver qué meses del año comandaban las ventas netas y se le denominaron malos, regulares y buenos. Debido a que los primeros meses de enero a agosto del año 2019 presentaron ventas entre $14,000 y $90,000 que se categorizaron malas. En los siguientes meses, septiembre y diciembre del año 2019 y enero y febrero del año 2020, hubo un aumento de las ventas entre $100,000 y $400,000, las cuales se clasificaron entre buenas y regulares. En los meses de marzo y abril del 2020 recayeron las ventas a $40,000 y $110,000. Y a partir de ahí, en los meses mayo y diciembre, hubo un aumento considerable en las ventas, siendo clasificadas casi todas estas como buenas. A la base de datos se le aplicó el método predictivo de cada vecino más cercanos para ver qué tan asertivo fue clasificar la base de datos, la cual nos da como un resultado de un 80% global de precisión y un 20% de error global.
Es decir, que el método sí logró predecir de una manera eficaz las clasificaciones de las ventas netas de McDonald's Venezuela. De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda clasificar a la base de datos de las ventas netas de McDonald's Venezuela en malas, regulares y buenas, para así poder tener más claridad a la hora de tomar una decisión y ver qué venta se obtuvo en cada mes del año.